crean entre los cubanos en el exterior Hola amigos, hola amigas, qué gusto estar con ustedes este domingo. Hemos podido anunciar un poquitico más del programa, alguna gente se nos ha conectado y esperamos que más personas se nos vayan sumando. Hicimos un programa recientemente, creo que fue el viernes o el jueves, y pensamos empezar a volver a hacerlo con una regularidad mayor, así que al que le guste el programa, que esté pendiente si quiere participar en vivo, cuando estamos haciendo las cosas, los comentarios, etcétera. Ya se nos ha conectado Marta López, que nos dice en un comentario: buenas tardes, profesor. Estaba algo perdida, pero sí al día con sus programas. Mi saludo.
Eso siempre es bueno, Marta. A veces, si te pierdes el programa, de todas maneras lo puedes ver después. Y como siempre, le repetimos a nuestra audiencia que este es un programa que se hace con la bomba, con el pulmón, con el corazón. Se hace simple y llanamente para poner un punto de vista diferente en las redes, un punto de vista donde la independencia es real. Aquí todo lo que yo digo sale de mi cabeza. A mí nadie me puede dar órdenes ni además me puede quitar el dinero por el cual yo haría este programa. ¿Sí? Es así como es. Y entonces, más que todo, aquí viene, como se dice, las bolas son bolas y los strikes son strikes. Y quería decirles que vamos a tener hoy un programa cargado. Hoy además nos acompaña porque nos ayuda también con un alto grado de voluntariedad el amigo Felipe del el podcast del programa Guateque Live que esto sale diariamente. Así que gracias Felipe por estar con nosotros. Salimos adelante. Yo quisiera empezar, ya que vamos a hablar, sí, hay temas de Cuba para hablar para rato, pero hay varios temas que hemos estado acumulando y algunas cosas tocan a Cuba y otras cosas no tocan a Cuba, aunque con Cuba tiene relación casi todo lo que vamos a hablar. Así que recuerde, si puede, dele like, si puede, comparta, si usted la vida se lo permite, porque también hay a quien a lo mejor le perjudica compartir el programa, no se vaya a meter en candela por compartirlo. Pero si usted tiene ese valor de decirle, mire, este programa vale la pena y está ubicado fuera de los cánones de la polarización y eso, haga el intento y compártalo. Si no, déle like. Y esto siempre es bueno que se suscriba si no está suscrito y que si no es miembro, piense hacerse miembro porque sus donaciones nos ayudan a sufragar el programa, que no se nos convierta en una pérdida y compramos ciertas suscripciones que son importantes a revistas que leemos, pagamos el servicio de StreamYard que no es barato porque lo pagamos de manera profesional y bueno, otras cosas que se pueden hacer con el dinero que ustedes nos pueden donar. Así que muchas gracias para aquellos que lo han hecho. Yo quería mencionar que Marta La Rosa nos hizo una donación por Cele y anteriormente nos había llegado, yo creo que ese ya lo había referido, pero también nos había llegado una donación de Giselle Iglesias. Buenas tardes para todos. Desde mi Santiago de Cuba nos dice Vivian Lao, me imagino que es Vivian Lao Verane. Así que un saludo a todos ustedes y vamos a entrar en materia ya. Yo lo primero que quiero compartir para empezar es el famoso poema a Roosevelt de Rubén Darío. Ahora que se está hablando mucho de la doctrina Monroe, del corolario Roosevelt, yo quiero compartir un video que es básicamente una imagen y contiene una lectura dramatizada del poema de Rubén Darío a Roosevelt, la oda a Roosevelt, que yo creo que es importante a recordar a esta hora. Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense, considerada la cúspide del modernismo latinoamericano, diplomático también, fue embajador en España y creo que también tuvo gestión diplomática en París. Y voy a mencionarlo, un gran poeta, una gran lectura de mis años de universidad en Cuba, donde había una especie de poesía escogida, poesía, textos de Rubén Darío. Entonces gracias por ponerlo ahí y vamos a poner el poema de Rubén Darío a Roosevelt. A ver, vamos a ponerlo aquí. Caramba, lo debo tener acá. A ver, Rubén Darío. Lo voy a poner para compartir. Vamos acá y lo subimos. Tengo necesidad de subirlo ahí. Ya. No me sube, ya me subió ya. Vamos entonces y empezamos con el poema a Roosevelt de Rubén Darío. Ojo con el texto, que yo creo que es un texto bien fuerte.
a Roosevelt. Es con la voz de la Biblia o verso de Walt Whitman que habría que llegar hasta ti, cazador. Primitivo y moderno, sencillo y complicado, con un algo de Washington y 4 de Nimrod. Eres los Estados Unidos. Eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza. Eres culto, eres hábil. Te opones a Tolstoy. Y domando caballos o asesinando tigres, eres un Alejandro, Nabucodonosor. Eres un profesor de energía, como dicen los locos de hoy. Crees que la vida es incendio, que el progreso es erupción, que en donde pones la bala, el porvenir pones. No. Los Estados Unidos son potentes y grandes. Cuando ellos se estremecen, hay un hondo temblor que pasa por las vértebras enormes de los Andes. Si aclamáis, se oye como el rugir del león. Ya Hugo a Grant le dijo: las estrellas son vuestras. Apenas brilla alzándose el argentino sol y la estrella chilena se levanta. Sois ricos. Juntáis al culto de Hércules el culto de Mamón, y alumbrando el camino de la fácil conquista, la libertad levanta su antorcha en Nueva York. Mas la América nuestra, que tenía poetas desde los viejos tiempos de Nezahualcóyotl, que ha guardado las huellas de los pies del gran Baco, que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió, que consultó a los astros, que conoció la Atlántida, cuyo nombre nos llega resonando en Platón, que desde los remotos momentos de su vida vive de luz, de fuego, de perfume, de amor. La América del grande Moctezuma, del Inca, la América fragante de Cristóbal Colón, la América católica, la América española, la América en que dijo el noble Cuauhtémoc: yo no estoy en un lecho de rosas. Esa América que tiembla de huracanes y que vive de amor, hombre de ojos sajones y alma bárbara, vive y sueña y ama y vibra y es la hija del sol. Tened cuidado, vive la América española. Hay 1000 cachorros sueltos del león español. Se necesitaría, Roosevelt, ser Dios mismo, el riflero terrible y el fuerte cazador, para poder tenernos en vuestras férreas garras. Y, pues contáis con todo, falta una cosa: Dios. Bueno, ya voy a desconectarlo de aquí, ya se bajó. Quise empezar con este poema de Rubén Darío, porque yo creo que si hay un poema que continúa esa actitud doble hacia los Estados Unidos de un intelectual público latinoamericano, como fue José Martí, que era a la vez un gran admirador de muchas cosas de Estados Unidos. Están sus textos, por ejemplo, sobre la construcción del puente de Brooklyn. Está su frase de que no son lindas las playas del exilio hasta que se les dice adiós. Y muchas cosas que él habla de admiración por grandes de la República Norteamericana y a la vez una postura muy crítica hacia la voluntad agresiva que viene asociada con la perspectiva de progreso industrial de gran potencia que
significa lo que él ve como Estados Unidos, la América sajona. Y yo creo que es importante porque ubica muchas de las conversaciones que vamos a tener hoy, no solo desde un plano de discusión política, sino también de discusión desde el arte. Entonces, lo primero que yo quería, el primer tema que yo quería tratar con ustedes hoy, se refiere a lo que pasó en Venezuela y lo que sigue pasando, porque hay personas que me han escrito. Yo no tengo ninguna gran cultura. Yo he leído sobre guerra, sobre paz, sobre estrategia. Hay unos cuantos buenos libros, incluso pasé un curso sobre esa materia en por el mundo de mis universidades, y he incluso dado un curso sobre el tema, porque es un tema que en relaciones internacionales es fundamental. La guerra y los dilemas de seguridad son centrales para entender las relaciones internacionales. Y bueno, ha pasado esta semana todo este tema de las exequias, las honras fúnebres a los 32 cubanos que cayeron en Venezuela como parte del combate que ocurrió a raíz de la captura y secuestro del presidente Nicolás Maduro en clara y flagrante violación del derecho internacional. Eso no lo puede negar nadie que tenga un mínimo de respeto por la disciplina, por decirlo con toda claridad. La asignatura de derecho internacional, eso no cabe de ninguna manera en el derecho internacional. Y yo he notado que con frecuencia alguna gente ha venido a dar una matraca ahí de que Maduro no era el presidente legítimo, que él no era el presidente reconocido. Y mira, yo creo que sobre la legitimidad había sin duda un gran signo de interrogación. Hubo mucha confusión, mucha ambigüedad y poca transparencia en los resultados electorales de julio del 2024. Eso es muy difícil ser objetivo y no decirlo, para empezar por donde salen las cosas. Hubo un procedimiento con una corte electoral allí que todo el mundo sabe que estaba formada fundamentalmente por chavistas, y hubo instituciones como el Centro Carter que en líneas generales han apoyado y han garantizado y han dicho, miren, lo que yo observé del proceso estuvo bien, lo dijeron en las dos elecciones que ganó Chávez, más el llamado a la constituyente, etcétera, para poner un ejemplo, y que en esa elección dijeron no podemos concederle legitimidad a un proceso con tantas irregularidades. Eso es bien cierto. Ahora, el tema es que, según el derecho internacional, el reconocimiento de un Estado a la legitimidad de un gobierno o de otro es esencialmente un acto declarativo. El hecho de que usted no reconozca al gobierno de otro país como legítimo puede ser, digamos, que en un país de una fuerte tendencia democrática, a quien a nadie le importe el petróleo, quiera decir que el hecho de que la familia saudita esté en el poder y le ponga el nombre a un país entero no es legítimo desde una perspectiva republicana o democrática. Y eso sí vale al interior del Estado soberano que emite la declaración. Pero eso no tiene impacto alguno en el estatus que tiene un miembro de las Naciones Unidas reconocido como tal por la gran mayoría de los países. Y eso nunca facultaría, bajo ningún concepto, prerrogativa alguna a ningún Estado a intervenir, a desalojar, capturar, arrestar, despojar de la inmunidad que el derecho internacional le da al jefe de Estado en curso. Repito, no es constitutiva la declaración. La declaración de reconocimiento de 1, 2, 3, 4, 5 estados
6, 7, 8, 9, 10, los que sean, salvo que estemos hablando de las Naciones Unidas como un todo, donde para ser miembro y para sentarse hay que tener una serie de condiciones. Por ejemplo, sabemos, por ejemplo, las dificultades, en mi opinión, incorrectas, en el caso bien claro de un Estado palestino, o podríamos mencionar, por ejemplo, un caso donde hay estatidad, pero no hay soberanía ante la mayoría de los países de la comunidad mundial, que es el caso de Taiwán, o la República de China, que es como el nombre que ellos tienen, puesto que originalmente lo que pasa es que en el 48 se mueve hacia la isla el gobierno que existía en la China continental bajo el presidente Chiang Kai-shek. Entonces, ¿qué quería aquí decirle? Eso, vamos a empezar por ahí. Y hubo ahí un combate ante una acción militar. Sé que en Estados Unidos esto se ha vuelto un debate, pero un debate, ese sí es un debate ficticio y verbal, porque se está diciendo, no, fue una acción de ley y orden. Yo no sé con qué cara hay periodistas, sobre todo en el sur de la Florida, que dicen que esto se trató de una acción de ley y orden, cuando hay uno de los desplazamientos militares más importantes de la historia de los Estados Unidos, y el barco militar más grande de la Armada norteamericana se parqueó frente a Venezuela y se produjo una operación de varias acciones, primero contra lanchas y después reteniendo, que se mantiene hasta hoy, un bloqueo naval que es considerado en líneas generales una acción de guerra. Yo creo que eso más que todo es hasta un problema de política interna, como el presidente ha cogido la llamada guerra contra el terrorismo y ha dicho que en algunos casos él debería tener, él podía usar eso como ejemplo de una autoridad para hacer la guerra que tenía, y hay una gran disputa en el contexto de los Estados Unidos por el acta de poderes de guerra de 1973, que el gobierno hay varios presidentes, no, todos los presidentes han dicho que ellos consideran que se entromete en las autoridades presidenciales como comandante en jefe, pero siempre también han hecho todo lo posible por ir al Congreso a buscar una autorización. Y entonces ha habido discusiones sobre eso, hay una discusión legal que es importante. Pero sin lugar a duda es difícil decir que aquí no hubo una acción de guerra, pero hay gente que sigue metiendo el cuento ese, incluso miembros del Congreso, como son los 3 congresistas del sur de la Florida, que vienen con el cuento ese que incluso rebaja el papel del Congreso, de donde ellos son parte. Hay que decir que Rubio, por ejemplo, nunca hizo eso. Rubio, mientras estuvo en el Senado, nunca se puso a dar opiniones que saboteaban el poder del Congreso. En este caso, esta gente, con tal de bailarle al presidente Trump al son que les ponen, han llegado a decir cosas así como que no fue una acción de guerra, fue una acción de ley y orden de captura de un fugitivo. Entonces, yo creo que esto es importante porque vamos a hablar de qué fue lo que pasó ahí. Ahí hubo un combate. ¿Qué es lo que dice? ¿Que es un resultado inesperado? Naturalmente que no es un resultado inesperado. Miren, yo he estudiado lo suficiente el tema de los conflictos asimétricos, como es este. Usted puede ir y buscar, y yo se lo recomiendo a ustedes, esto que es el libro de Iván. Déjame ver si se lo puedo poner aquí. Lo voy a compartir un momentico. El título del libro, el que quiera de verdad buscar un buen libro sobre este tema, yo le recomiendo que busque este libro que se llama Una teoría de conflicto asimétrico, de Iván Arreguín Toth. Se lo voy a subir ahora mismo aquí. Este que está ahí, que se llama Cómo el pequeño gana guerras. Es parte de la colección de Cambridge sobre estudios de seguridad. Un gran libro para los que están interesados en temas de conflicto asimétrico, no solo militar, sino también diplomático. Y una de las cosas que bien claro establece Iván
Arreguín Tof, que ha sido más que citado. Yo quisiera ponerlo más grande para que se pueda ver. Yo puedo aparecer más chiquito, Felipe, si es posible, y que la imagen esté más grande. No sé bien cómo es que eso se hace, ¿no? Sé, a ver si es aquí, ¿no? No, no es aquí. Sería, estábamos aquí. A ver si es aquí, ¿no? Sí, ahí está. Y quiero decirle que una de las tesis fundamentales de Iván Arreguín Tof es que importa mucho la respuesta que el actor débil le ofrece a una acción militar del actor fuerte. Y ante una acción directa, lo que él llama una acción directa de medida poder de fuego contra poder de fuego, es muy claro que el poder débil está condenado a la derrota. Y aquí estábamos en una situación en la cual había una superioridad. Y estamos hablando no de los cubanos que estaban ahí, que los cubanos estaban ahí de apoyo en última instancia. Esto hay que convenientemente decirlo, porque vemos que hay gente que le ha dado a la matraca. Miren, quedó demostrado que sí, que Venezuela era un país ocupado, que habían 40.000. No, mira, quedó demostrado que habían 32 personas ahí. El gobierno cubano es cierto que en algunas declaraciones dijo que Cuba no tenía tropas de seguridad allí y que lo que fundamentalmente tenía médicos. A Maduro le hacen una entrevista y dice Maduro que quienes lo protegían él fundamentalmente eran los muchachos que lo rodeaban, que eran venezolanos. Pero es evidente, vaya, si esas 32 personas mueren allí, que los cubanos estaban jugando un papel importantísimo en la seguridad personal del presidente Maduro. Es evidente también que hubo una batida fuerte y el propio presidente Trump ha dicho lo que no han dicho algunos de los detractores y, por decirlo de alguna manera, faltas de respeto, por decirlo claramente, ante el luto que ha habido en Cuba de las personas, sobre todo las personas afiliadas al gobierno, identificadas con la soberanía del país, rechazando un acto contra el derecho internacional y que han usado la risita como Mario Pentón, que eso hay que mencionarlo también. Yo lo he seguido, porque estos son los momentos. Yo no me guío por él para las noticias. Si usted se va a guiar por la noticia a través de Mario Pentón, está frito, por decirlo con toda claridad. Pero son momentos como este que nos permiten ver el nivel de bajeza que es capaz de desplegar y desde una emisora del gobierno de los Estados Unidos. Aquí usted puede decir lo que quiera, que este es un periodista actuando por su cuenta, pero ahí en Radio Martí cada día se lleva más la rosca haciendo cosas a nombre de Estados Unidos que no son necesarias. Estados Unidos no tiene por qué cargar con una persona pagada con salario de los contribuyentes norteamericanos echando risita frente a un funeral. Eso no es lo normal que se proyecta como un valor norteamericano, sino el respeto ante las personas que están del otro lado. Incluso el propio presidente Trump, que no es muy respetuoso de las demás visiones, que tiene una proyección arrogante, en ocasiones claramente imperialista, llega a expresar de que hubo una batalla dura, hubo que los cubanos fueron duros, lo que sea. El marcador declarado, dicen que puede haber otra fuente, yo no me voy a meter en nada de eso, fue 32 por parte de los cubanos, otros venezolanos que cayeron, y del lado norteamericano un helicóptero averiado y se dice 7 personas heridas, algunos con heridas un poco más graves, otros con otras heridas, pero lo que se quiera decir aquí es evidente, y estaba hablando yo con Luis Manuel de Lima, el cubano que vive en Venezuela, que tiene un programa que se llama, ¿cómo se llama el programa de él? Tomando la Palabra, algo así. Y él que vive en Caracas me estaba contando que sí, que hubo como 30 minutos de fuerte tiroteo de ambas partes. Pido la palabra. Gracias, Felipe, te lo agradezco mucho. Y entonces, sí, eso mismo lo que voy a hacer. Gracias por decirme esto. Pero hay bajezas que son importantes. Y yo, miren, yo le voy a decir una cosa. A mí no me importa que Pentón hiciera todas estas cosas con su dinero, con un programa que fuera de él, con una radio que fuera, con un programa que él tuviera. Pero señores, a nosotros, los que somos ciudadanos norteamericanos,
los que como yo lamento que haya habido un enfrentamiento militar entre tropas cubanas y tropas norteamericanas, yo espero cosas mejores de este país. Espero cosas mejores del país de Washington. Espero cosas mejores del país de Jefferson. Espero cosas mejores del país de Lincoln. Espero cosas mejores del país de Mark Twain. Espero que todo lo bueno de Estados Unidos acabe de imponerse sobre estas cosas malas y además el verdadero desfalco de los impuestos que pagamos los norteamericanos para hacer estas cosas que son solo echar alcohol en las heridas de otros países. Porque en la realidad uno tiene gallardía. El que lea la Biblia sabe, por ejemplo, que en el foso, el león herido, Daniel no va ¿cómo lo va a dejar morir con tranquilidad? Y hay muchas historias que vienen de eso, los derechos naturales, el respeto a una familia, por ejemplo, que está de luto, la honestidad y la transparencia que debería ser propia de cualquier periodista. Porque tú no llamas a un lugar y donde está el familiar de una persona fallecida y le dices, no, ¿y usted quién es? No, yo soy un periodista o un periodista internacional. No, tú eres un periodista de Radio Martí. Lo dices, lo anuncias, y si las otras personas no te quieren contestar, tú no coges el dinero del gobierno norteamericano para andar tupiendo a la gente y diciendo medias verdades o mentiras, etc. ¿No? Yo soy un periodista de Radio Martí que quiero, como familiar tuyo, a mí me pasó que a mí me llamó un periodista del Wall Street Journal, que lo voy a mencionar, vaya, lo voy a mencionar. Cuando murió mi primo Luis Alberto, me llamó José de Córdoba. No le he pedido permiso para decirlo, pero creo que lo que voy a decir es enaltecedor para con quien tengo posiciones diferentes. Y me dijo, mire tal cosa, soy fulano de tal, José de Córdoba del Wall Street Journal. Y quería preguntarte, ¿quieres declarar algo en torno a esto, tú, de la muerte de tu primo? ¿Lo quieres hacer como académico? Le dije, mira, ni como familiar ni como académico, yo estoy en este momento en una situación de luto y yo no puedo hablar a nombre de la familia porque yo no soy la persona para hablar a nombre de la familia porque yo no soy el familiar más cercano a él. Y punto. El hombre ni me insistió, ni me molestó, ni siquiera puso en el artículo, llamamos a un miembro de la familia y él no quiso hablar, ni mucho menos, sino una persona que respeta. O sea, esa es la manera de ser típica, apropiada, lógica en los Estados Unidos. Si alguien tiene dudas, incluyendo Pentón, que ponga el paradigma de él frente al paradigma que estoy poniendo, que fue esa conducta de José de Córdoba. Mira, ya está con nosotros, mira, está con nosotros Luis Manuel de Lima. Le pido la palabra. Dice, gracias por tu solidaridad hacia mi persona y familia. Sí, así mismo es. Y vamos a volver a lo que fue, porque esto no tiene sentido. Ya quítame este José de Córdoba, ¿no? No, yo no lo conozco de vista, pero mira, me salió ahora aquí y es justo hacer este reconocimiento. Y usted lee, por ejemplo, lo que José de Córdoba, que creo que es cubano-americano, proyecta en el Wall Street Journal. No tiene nada de simpatía por el gobierno cubano, ni mucho menos, pero tiene cierta ética. Usted llama y se identifica. ¿Qué es esto de llamar? Yo soy un periodista internacional. No, tú eres el periodista de Radio Martí y se lo dices a la gente, y el que no quiera conversar contigo por esa razón, por lo que sea, es su derecho. Tú tienes que respetar a la gente, más incluso si están en un momento de luto. Bueno, ¿y qué quería decir que pasó? Vaya y busque el libro de Iván Arreguín Toff y usted va a encontrar que esto está, mire, esto es un resultado más que esperado. Dice Iván Arreguín Toff que hay plena evidencia en la historia de los conflictos que ante una invasión directa de una fuerza con mayor superioridad militar, fuego por fuego, el destino del actor débil está tirado por adelantado. Y aquí esto es un caso clásico. Tiene la ventaja el ejército norteamericano. Mire, y aquí eso no es de pedir misericordia, ni mucho menos. Aquí va a haber un conflicto. Aquí hay una decisión política de lanzar una operación de este tipo por el presidente. Todo parece indicar que hubo un papel importante de sugerencia en el manejo del tema por el secretario de Estado Marco Rubio.
y se lanzó esa operación. Los soldados que van ahí, fueran cubano-americanos, fueran de otros estados, fueran lo que fuera, iban a ejecutar una acción de guerra que se les había indicado. Y ahí había superioridad militar aérea, superioridad militar en guerra cibernética, tecnológica. Hay el factor sorpresa a favor incluso de ese que tiene todo eso, que tiene una localización del objetivo a partir de buena información de inteligencia, y desde esa superioridad militar se produce el resultado que se deduce lógicamente. O sea, esto, como en todos los conflictos, a mí por lo menos no me causa ninguna risa ni alegría que hayan muerto 32 cubanos ahí, más allá de lo que pueda pasar. Y yo espero, de verdad que digo, yo espero que por una cuestión hasta de decencia, la muerte de cualquier persona sea algo en el cual tú te relaciones con respeto. Basta leer, fíjense, yo no me creo la historia de Félix Rodríguez Mendigutía, de cómo él se refiere a la muerte de Che Guevara, ni mucho menos, porque yo conozco las historias que hay y, por ejemplo, uno ha leído de los inventos que incluso incluyen proyecciones falsas sobre las operaciones de la guerra contra el comunismo por los caminos del mundo de los cubanos anticomunistas envueltos en eso. Por ejemplo, para decirlo claro, cuando estuvo el conflicto en el Congo, que el Che Guevara estaba en el Congo, no es correcto decir, como están repitiendo en Miami, ahora en el documental este que hicieron sobre los cubanos peleando contra el Che, que dicen que ellos representaban al Congo Democrático contra los comunistas que querían derribar al Congo Democrático. Busque usted y ubíquese en lo que era el régimen de Chombe en el Congo belga, que hoy se llama Zaire, que diga, hoy se llama República Democrática del Congo, pero que después se llamó Zaire, y busque cómo fue que se llegaron ahí al poder. Fue el asesinato de Patrice Lumumba, que hay una película sobre eso. El líder que emergió del proceso de descolonización y que quería ejercer acciones de nacionalismo económico, y en un país tan grande, tan plural, quería empezar a usar las riquezas del país para lidiar con las consecuencias que había dejado el legado del colonialismo. Y eso le trajo problemas. Era una persona medianamente preparada y terminó siendo asesinado para vergüenza de las Naciones Unidas, que se suponía estaban dándole protección a las diferentes fuerzas políticas del Congo belga, o que en ese momento ya se llamaba, sí, el Congo. Y ese, ni era el régimen de Chombe, ni el régimen de Mobutu Sese Seko, uno de los gobiernos más corruptos que ha existido en la historia de la humanidad, agresivo hacia otros procesos de descolonización, como fue el caso de Angola, promotor de guerras, ladrón de ayuda internacional, etcétera. No hubo ninguna democracia, fue un dictador a perpetuidad ahí en Kinshasa. Y que ellos digan, y ahí en Miami se venda, que en el documental, que ellos eran luchadores por el Congo Democrático contra la invasión comunista. No, ahí había una dictadura, un régimen títere del gran capital internacional, enfrentando a una guerrilla que tampoco no era muy comunista, que digamos, tenía apoyo de Tanzania, que no era un país títere de la Unión Soviética tampoco, que es el caso del líder del socialismo africano en ese momento, que era el presidente Julius Nyerere, y así fue que se hizo el conflicto. Ahora, a partir de todo esto que les quiero decir, que yo no me creo estas narrativas en las cuales ellos hablan de libertad, de democracia, de todas estas cosas, porque esto era un contexto de anticomunismo y comunismo propio de la Guerra Fría. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Que quiero también invocar en la narrativa que hace Félix Rodríguez Mendigutía, cuando él dice el diálogo que él tuvo con el comandante Ernesto Guevara, que le dice a Ernesto Guevara, él le dice que lo trata de comandante, lo trata con respeto y dice, he hecho lo posible por salvarle la vida. Yo no sé si eso fue lo que ocurrió,
pero por lo menos lo que trata de proyectar frente a esta imagen, señores, que proyecta esta hornada de supuestos periodistas que se llevan todas las luces rojas, por decirlo con claridad. Entonces, hay un resultado esperado, hay un tipo de guerra que Estados Unidos ha encontrado la forma de hacer que por el momento le favorece. Vamos a ver, porque en los temas de seguridad, los grupos y los actores se adaptan, en el cual tiene un bloqueo naval, hay un presidente relativamente aislado internacionalmente, con un nivel de rechazo en muchos gobiernos de la región, incluyendo gobiernos de izquierda, sí de izquierda, porque yo creo que el gobierno de Gabriel Boric era un gobierno de izquierda democrática, y a partir de ahí, de ese bloqueo naval, se produce esta acción quirúrgica y nos hemos encontrado un resultado, yo por lo menos no lo preveía así, en el cual el bloqueo naval se mantiene, no se ha producido un proceso de ocupación, que es lo que en última instancia podría desatar una respuesta asimétrica, y estamos viendo la situación con la cual está enfrentado el movimiento chavista, que ha recibido no como dádiva, sino como reconocimiento del poder que tiene dentro del país el acuerdo que ha habido entre la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el presidente Trump y su administración. Yo creo que esto es importante verlo así. Me preguntaban que qué yo puedo decir sobre eso. Eso es lo primero que tengo que decir sobre lo que pasó. No creo que esté dando un gran aporte, pero me parece que es un contexto que puede ayudar. Y bueno, como ya mencioné, frente al lamento, porque eso yo creo que todo el que sea un buen ciudadano norteamericano y un buen hijo de Cuba debería lamentar cualquier tipo de enfrentamiento militar entre soldados de ambos países. Yo no hubiera querido, como yo lo digo, me alegro que no hayan habido muertos estadounidenses, según las declaraciones oficiales, pero me hubiera gustado que no hubiese ningún muerto cubano, un connacional mío que estaba ahí. Y lo último que entendería justo o correcto, por ejemplo, es acosar a familiares de esas personas, como a las hijas del coronel Roca, que fue también motivado, fueron también molestadas por este señor que hemos hablado aquí, que se ha vuelto el principal, ¿cómo diríamos?, manipulador con un dinero norteamericano, haciéndole daño al prestigio de los Estados Unidos, porque uno dice, ¿por qué Estados Unidos tiene que pagarle estas bajezas a un fulano como este? Y me parece importante que así sea visto. Entonces, vamos a ir a la primera pausa y regreso con ustedes para tratar el segundo tema del día. Y recuerde de nuevo, si puede darle like, si puede comparta, si puede háganos una donación por Cele. Puede hacer una donación aquí también por el super chat, pero si lo hace por Cele también esto con gusto le leemos su comentario acá. Así que tomemos una pausa y regreso con ustedes enseguida.